últimos días y en la toma de los chilenos del Morro de Arica. Pero la película es tan buena, tan bien hecha, tan realizada, es una película de época, que cuando termina la película, le tiene que haber pasado a usted, coronel, usted que es un hombre hecho derecho, uno voltea y ve la gente con lágrimas en los ojos. Las 4 veces que le he visto, 5 veces que le he visto, he salido llorando. Llorando de emoción, de impotencia, de fervor patriótico, sentimientos entremezclados. Yo vengo de una estirpe militar, 4 generaciones, mi bisabuelo peleó en la guerra con Chile, entonces te puedo decir en carne propia lo que es eso. Decir que simplemente los vecinos del sur no nos ganaron la guerra, nosotros la perdimos, porque no estábamos y unidos. fíjese, ¿no? la película Gloria del Pacífico la hace también un peruano de tercera generación, que es Oganés, que es Claro, descendiente sí, Juan Carlos Oganes. de Juan Carlos Oganes, que es descendiente de japoneses, pero que su padre militar. Así y es. estamos en línea con el señor Cam, que tiene apellido chino y que también está haciendo un documental de Bolognesi. Estamos en línea aquí que ya, estamos con Luis Enrique Cam. Luis Enrique Cam, muy buenos días. Philip Butters, tu opinión importa. Buenos días, Philip. Muchas gracias por la invitación, por la conexión para opinar sobre nuestro héroe, Francisco Bolognesi. ¿Por qué hacer un documental de la vida y obra de Francisco Bolognesi? Tú eres documentalista, podrías haber hecho un documental sobre cualquier otra cosa comercialmente más aceptada, más aún sabiendo de todas las trabas que tuvo Anés para la difusión de su película. Bueno, porque es importante conocer más aún la vida y la trayectoria del coronel Francisco Bolognesi. Nosotros tal vez podemos conocer los monumentos, la presencia que tiene en los espacios públicos, pero desconocemos realmente lo que fue, no solo su epopeya en el Morro de Arica, sino también pues toda la trayectoria y los momentos dramáticos que tuvieron que vivir él y los oficiales y los soldados que lo acompañaron en la guarnición de Arica desde la batalla de Tacna del 26 de mayo hasta el 7 de junio se producen una serie de hechos, de acontecimientos que van marcando muy fuerte esa decisión de querer resistir y de enfrentar al enemigo hasta quemar el último cartucho. O sea, hay muchos elementos muy importantes en la vida del héroe que son desconocidos, pienso yo, por la mayoría de la población. Es verdad, tiene una vida muy azarosa, el tipo estaba retirado, el tipo regresa a el ejército y se pone a las órdenes de una serie de personas que también tenían una vida hecha. Por dar un ejemplo, Alfonso Ugarte era un millonario tarapaquino. O sea, la familia de él era el dueño de los mayores industria del salitre de Tarapacá. Tenía un ejército propio. Las hermanas ya se habían ido a Europa. O sea, el propio Alfonso Ugarte se podría haber ido y se quedó con Bolognesi y asumió el liderazgo de Bolognesi. Así es, y no solo Alfonso Ugarte, Ramón Zavala, también otro joven aristócrata que decidió quedarse y armar su propio batallón. Y la guarnición de Arica representa a los pobladores de esa zona del sur, pero también inaugura de alguna forma la defensa de los civiles, porque después de la derrota de la batalla de Tacna, donde pelea el ejército oficial, ejército de línea del Perú, en Arica pues la mayoría son de la Guardia Nacional, o sea, es decir, civiles que defienden el territorio patrio. Correcto. Yo te agradezco por estar con nosotros, por dedicar tu tiempo y tu esfuerzo a la difusión de la historia del Perú. Son 9:26. Yo exagero, de repente, ¿no? De repente sí, profesor Gálvez, cuando digo que Bolognesi sabía que se iba a morir, que era prácticamente imposible el poder soportar y repeler a los chilenos, porque estaba, pues, no era contra la espada, contra la pared, era la espalda contra el mar, era un espacio muy pequeño. ¿Cómo dice la historia? ¿Cuántos más eran los chilenos? ¿Es cierto o no es cierto que el parque, la munición que ellos tenían es muy pequeña? E inclusive los rifles del ejército del propio Alfonso Ugarte eran de calibre diferente a los de Bolognesi. ¿Cuál era la situación histórica real? Bueno, tenemos una situación así descarnada y dura, 7.000
contra 1.650, 7.000 chilenos contra 1.650 defensores. Y Bolognesi aquí lo que es la idea del militar disciplinado, ha recibido una orden, tiene que defender esa plaza que es vital para, incluso ya perdido el sur, ¿no? Garantizar que haya todavía una puerta de salida de Bolivia hacia el mar y tal vez tener un puerto artillado que era prácticamente desde el mar imposible de tomar. Pero está la magnitud de fuerzas que tiene al frente, que él sabe que es inútil el sacrificio, y lo que él quiere hacer es legar un ejemplo para la posteridad, porque aquí hay un asunto para un historiador bien claro. Cuando uno hurga en el pasado, no es para conocerlo por conocerlo, es para entender el presente. La historia es para prever el futuro y decirnos que los hombres peruanos, militares o civiles, debemos de ser de esa estirpe de nunca arrugarse. Nunca... Son 9:28, coronel Gargure. Ya le pregunto como militar. O sea, usted está haciendo Escuela Superior de Guerra, usted sabe de lo que es... Ya hace algunos años. Ya hace se algunos acaba de años. terminar O sea, el CAE en la maestría. Sí. Correcto, pero cuando uno hace una Escuela Superior de Guerra, uno estudia la guerra como un fenómeno real, es decir, cómo se mata, cómo se defiende, qué cosas son los suministros, qué cosas son los flancos, debilidades, fortaleza del enemigo, sabes cómo se utilizan las armas, en fin. O sea, no es que vamos a la guerra como en las películas, la guerra se estudia y la guerra se desarrolla claro. de manera logística. Hay una ciencia que es la polemología. Entonces, que es mi este señor Bolognesi se daba cuenta de la situación más que un civil. Así es. O sea, cuando va el mayor de la Cruz Salvo, el chileno, y le dice, entrégate porque te vamos a matar. Él sí sabía que no era una amenaza, sí lo iban a matar. ¿Qué tiene que hacer un coronel como Bolognesi en el momento que está ahí? Bueno, quería aprovechar estos segundos para comentarte que Bolognesi no era una persona improvisada como mucha gente cree, ¿no? Él desde 1853 ya ingresa en la Guardia Nacional a un regimiento de caballería como segundo jefe. Al año siguiente ya hace efectivo su ingreso al ejército como segundo jefe del Batallón Libre de Arequipa. Y ya en 1858 era coronel efectivo, ¿no? Llámese con la totalidad del grado. En 3 oportunidades, 1860, 1865, 1862 y 1865, es enviado a Europa. Era una persona de una probidad increíble, de una honestidad a toda prueba, y él es el que trae el armamento que se emplea en el combate del Callao. Entonces estamos hablando de una persona muy importante para el ejército. Lamentablemente, por cuestiones políticas, en 1870 pasa a la condición de indefinido, lo que quería decir que continuaba en el ejército, pero no podía hacer uso de su grado y de su rango. Entonces, ante esa situación, Bolognesi, como muchos otros oficiales, decide pasar al retiro. Y vuelve algunos años después, ya con la declaratoria de la guerra que nos hace Chile, y desarrolla todas las acciones de la campaña del sur. Tenemos una llamada en espera, 1000 disculpas por la demora. Aló, buenos días, tu opinión importa. ¿Aló? ¿Con quién tengo el gusto? ¿Qué tal, Felipe? Con David. Sí, David. ¿Qué tal? Una consulta. Mira, yo la verdad te digo, he leído muy poco sobre Francisco Bolognesi, ¿no? Pero tengo una curiosidad. Me gustaría saber cómo este tema se aborda en el colegio y en la universidad, porque por lo poco que entiendo es un héroe. Entonces, me gustaría entender si en el colegio se le da la importancia. Correcto, muy buena ¿no? pregunta. Vamos a ir a la pausa y vamos a regresar con el profesor Segundo Gálvez. En el colegio esto pasa en un bimestre, en una semana, en 3 días. No se le da el peso, ahora peor, a la historia del Perú. Insisto, ¿qué dio derecho este señor que se llama Ollanta Humala Tazo? Él es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ya sé que usted lo tiene que defender, pero acá no lo tengo que defender yo, pues. Él la debió obligar a que esto se reparte de manera gratuita en todos los colegios y que vean esta película en todos los colegios del Perú.
Porque si alguien no tiene plata para el cine lo puede entender, pero el Estado sí tenía plata para convertir esto en un CD, un DVD y pasarlo en los colegios, porque la película Gloria del Pacífico lo explica prácticamente todo.